Hola, ¿qué tal, profesor? Espero se encuentre muy bien. Bueno, pues este video es para exponerle lo que es nuestro tema, nuestros tópicos, de que en esta ocasión nos tocó del tema 2. Mi equipo está conformado por Mari Carmen García Rodríguez, Yasmín Reyes González, Alondra Estefanía Núñez Moreno, Rudy Gustavo García López, Alexis Daniel Martínez Cruz y su servidor Naim Alfonso Vargas Gil. Bueno, el segundo tema se llama El siglo XVII y la Revolución Científica, el racionalismo cartesiano y la dualidad antropológica mente-cuerpo. Bueno, a mí me tocó exponer el tópico número 8, nos tocaron el tópico 8 y 9, perdón. El tópico número 8 trata sobre la revolución científica del siglo XVII. Tuvo sus orígenes en los estudios sobre el cosmos, cuyos resultados entraron en contradicción con las concepciones religiosas sobre el mundo y el hombre que predominaron durante la Antigüedad y la Edad Media. Gran parte de, la, de la guerra del siglo XVII se debe a que la concepción o lo que se esperaba sobre el descubrimiento de lo que entonces era la Tierra era más que nada que la Tierra era el centro del universo, descubriendo en contradicción que no se, que no se trataba de esa manera, sino que el que estaba en medio del universo se trataba el del Sol, no de, no de la Tierra como se proponía el caso. Influyeron de cierta manera los avances de los científicos europeos, que fueron un poquito de su inquietud por estudiar lo que era la naturaleza en aquellos siglos. Entonces se debió a que se conoció o se derivó del conocimiento de lo que era la física moderna, que era con la cual podían ellos dar a conocer o conocer el, el conocimiento de la ciencia y de la tierra, en este sentido de la naturaleza. También había un científico que afirmaba que todo movimiento provenía de una fuerza que permitía que estuviera en constante movimiento, cosa que también generó contradicción, porque llegó a un límite de que los científicos trataron de comprobar que no era del todo cierto, ya que la naturaleza proviene también de movimientos naturales sin que tengan que ser aplicados por una fuerza, que llegan a ser simplemente por movimientos, como ya lo comentaba, de la naturaleza que se desempeña o que se desempeñaba en aquel entonces como el conocimiento que se manejaba en la física moderna que se estaba tratando de implementar. También se sostenía que había leyes en el mundo de la Tierra que se manejaban en diferentes métodos, en diferentes medios, como por ejemplo hubo un científico también que inició con la matemática, que se trataba sobre la implementación en contradicción de lo que ya le había comentado, de la física moderna. Es ahí cuando se realiza como quien dice, el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque se llega a un cierto límite donde se trabaja ¿cómo se llama? El método que nosotros conocemos como experimental. Se trabaja en una ciencia moderna ya en los siglos XVII que se encarga más específicamente por el estudio
de la naturaleza, de los movimientos físicos y de descubrir realmente cuál es la intención o cuál es la verdad sobre el planteamiento de un universo, en lo que engloba todo el conocimiento de. Entonces, pues le agradezco y le paso la palabra a mis compañeras Mime y Yasmín. Gracias. Buenas tardes, compañeros y maestro. Yo les voy a hablar de qué creencias sostenía la Iglesia sobre el universo y el hombre. Bueno, la Iglesia sostenía o estaba basada en la teoría geocéntrica. Esta teoría habla de que la Tierra es el centro del universo y que el Sol y los planetas giran alrededor de ella, que la Tierra es el planeta inmóvil y todo lo demás gira a su alrededor. Pero con esto Copérnico y Galileo desmienten esta teoría. La teoría de ellos es la teoría heliocéntrica, que dice que la Tierra no es el centro del universo y que los planetas ni el Sol giran alrededor de él. Al contrario, el planeta gira alrededor del Sol y que la Tierra no es el centro del universo. Por esta teoría, Galileo fue condenado por desmentir la teoría de la Iglesia, que decía totalmente lo contrario. Buen día, maestro. Mi nombre es Jazmín Reyes González. A mí me tocó hablar acerca del tema de la teoría heliocéntrica. Realicé un video mostrando imágenes y explicando el tema, así que lo dejo con el video. Gracias. Desde sus orígenes, el ser humano ha mirado al cielo y tratado de comprender qué hay más allá. Por mucho tiempo se consideró a la Tierra como el centro del universo. No fue así hasta que un hombre, contra toda oposición, sacara a la luz un pensamiento revolucionario. Este hombre fue Nicolás Copérnico, quien en 1514 compartió un manuscrito de 6 páginas en donde hablaba acerca de la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica sostiene que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. Es importante recalcar que el heliocentrismo fue propuesto en la antigüedad por el griego Aristarco. Él se basó en medidas sencillas de la distancia entre la Tierra y el Sol para mantener esta teoría, pero tuvo que pasar un milenio más tarde para que esta teoría se volviera a formular, y esta vez fue por Nicolás Copérnico. Las ideas principales de su teoría son: los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares o compuestos de diversos círculos. El centro del universo se encuentra cerca del Sol. Orbitando el Sol en orden se encuentran Mercurio, Venus, la Tierra y la Luna, Marte, Júpiter, Saturno. Las estrellas son objetos distantes que permanecen fijos y por lo tanto no orbitan alrededor del Sol. La Tierra tiene 3 movimientos: la rotación diaria, la revolución anual y la inclinación anual de su eje. La distancia de la Tierra al Sol es pequeña comparada con la distancia a las estrellas. Su obra maestra sobre las revoluciones de las esferas celestes fue escrita a lo largo de 25 años de trabajo. Esta obra lo convirtió en el fundador de la astronomía moderna, además de ser una pieza clave en lo que se llamó la revolución científica en la época del Renacimiento. Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Rudy Gustavo García López y bueno, yo le voy a hablar un poco sobre el tema de la revolución científica. ¿Qué fue la revolución científica? Se conoce con el nombre de revolución científica al cambio drástico en el modelo de pensamiento que tuvo lugar entre los siglos XV, XVI y XVII en el occidente. Bueno, esto fue durante la Edad Moderna temprana. Además de esto, bueno, pues nos sirvió porque ya que transformó para siempre las visiones medievales sobre la naturaleza y la vida. Además de esto, sentó las bases para el surgimiento de la ciencia, como la comprendemos hoy en día, ¿sí? Bueno, la ciencia es un tema muy amplio, pero pues gracias a la revolución científica que tuvo durante estos siglos, pues fue que la conocemos como es ahora. Bueno, también nos habla de que la revolución científica nació en Europa a finales del Renacimiento.
fue fruto de las nuevas ideas en materia de física, astronomía, biología y química, y con ellas pues el cambio en el paradigma filosófico que produjo el movimiento social e intelectual conocido como la Ilustración. También nos habla aquí sobre algo muy importante que nos dice que las fechas exactas de aparición de este fenómeno son debatibles, pero generalmente se toma el año 1543 como su punto inicial, cuando se publicó la obra Cumbre de Nicolás Copérnico. Nos habla de que se señala tradicionalmente que su final de esta revolución fue en el año 1632, cuando Galileo Galilei publicó su diálogo y que fue los diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. ¿Cuáles son estos dos máximos sistemas del mundo? Bueno, pues es el tolemaico y el copérnico, o bien con la publicación de los Principia de Isaac Newton en 1687. Bueno, yo también les voy a hablar un poco de los antecedentes que tuvo la revolución científica. Bueno, para que la revolución científica ocurriera, pues fue necesario varios aspectos durante esta situación, que fue también superar el oscurantismo propio de la era medieval, durante el cual la fe y la religión gobernaron el pensamiento de Occidente con mano de hierro. El primer paso fue cuando se recuperó el legado clásico de la antigüedad. También nos habla también de que a esto se le asumó el aporte de la ciencia islámica medieval. También nos habla de algo que ocurrió en el siglo XV, que para ello también fue necesaria la aparición de la imprenta. También pues fue algo muy importante para la ciencia. Esto ocurrió en el siglo XV. ¿De qué nos ayudó esto que ocurrió? Bueno, esto nos permitió masificar y democratizar los saberes. Además, surgió la burguesía como nueva clase social. Estamos hablando de los saberes. Además, surgió la burguesía como nueva clase social. Estamos hablando aún del siglo XV, ¿sí? Que transformó al mundo. Esta clase de mercantes de origen plebeyo, pero importantes posesiones materiales, logró abolir el orden feudal, ¿sí? Bueno, en este siglo también el poder que ganaba en ese tiempo pues era la burguesía, la cual forzó a la aristocracia a flexibilizar sus normas y también debilitó en su mayoría al agarre de la iglesia sobre la cultura. O sea, ya en este tiempo pues la iglesia ya no tenía tanta demanda con la cultura, ya no podía mandar tanto sobre esos temas. Bueno, sin embargo, muchos de los pensadores de la revolución científica pues padecieron la persecución de la Inquisición católica, como es el célebre caso de Galileo, a quien forzaron a retractarse, además de esto, públicamente de sus ideas revolucionarias. O sea, no lo aceptaban como tal y quisieron cambiar la mentalidad que tenía este importante científico. Bueno, también una de las cosas muy importantes pues fue la influencia aristotélica, que fue una de las más difíciles de romper, en especial la concepción del cosmos como un espacio en el que la Tierra ocupaba el lugar central. Esta era una idea de varios científicos, en el cual pues la Iglesia siempre quiso estarse metiendo en este tipo de temas, por lo cual pues en ese tiempo fue muy científica. Fueron Nicolás Copérnico, que fue un matemático, físico y clérigo, además de que dedicó gran parte de su vida a la astronomía. También tuvo muchas teorías sobre el sistema solar, además de esto. Como segundo autor científico, tenemos a Galileo Galilei. Él pues fue de 1564 a 1642. Él nos habla de que fue un importante observador astronómico, lo cual mejoró además la fabricación de los telescopios. A él le debemos la fabricación de los telescopios para podernos adentrar un poco en el mundo de astrológico, perdón. Y es célebre por su apoyo determinante a la formulación copérnica del sistema solar. Y además de todo esto, pues a él se le adquiere el nombre de que es considerado el padre de la física moderna. Bueno,
tenemos otro gran filósofo, además de que fue físico y teólogo, pues estamos hablando de Isaac Newton, que pues tuvo gran lugar en 1643 y 1727. También, por último, pues les voy a hablar un poco de Francis Bacon, que fue también un filósofo, político, abogado. Sin embargo, pues él describió y sentó las bases para la construcción del método científico experimental. Es uno de los grandes pioneros del pensamiento moderno y de los que tuvieron gran lugar en la revolución científica. Bueno, como último, les voy a hablar un poco de las consecuencias de la revolución científica. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Todo lo malo que trajo a consecuencia la revolución científica, pues bueno, significó un corte importante con la tradición medieval, que ante todo demostró la capacidad humana de aplicar el intelecto a la comprensión del mundo. Además de todo esto de lo que estamos hablando, bueno, pues permitió el nacimiento del racionalismo y del pensamiento moderno, que desplazó la fe medieval como principio regente de la vida y sociedad humanas. Bueno, pero además de todo esto, les voy a hablar sobre la mayor consecuencia que tuvo, y bueno, esto es que haya sido el nacimiento formal de las ciencias, enmarcadas en el método científico y en el empirismo racionalista. ¿Esto de qué nos está hablando? Bueno, pues implica una radical transformación del mundo de las ideas. Bueno, así llegamos a que permitió la reaparición de saberes que hasta hace un siglo formaban parte de la alquimia islámica y de los saberes heréticos, ¿sí? Bueno, con esto finalizo el tema, y ya como último, bueno, pues solamente les voy a hablar un poco de los aportes de la revolución científica, ¿sí? Bueno, pues hubieron varios aspectos, varios puntos. Solamente les voy a hablar un poco de los aportes de la revolución científica, ¿sí? Bueno, pues hubieron varios aspectos, varios puntos de los cuales hablar. Uno de estos fue el modelo heliocéntrico del sistema solar. A través del cálculo y la observación del firmamento con telescopios cada vez refinados, los primeros astrónomos demostraron que no es la Tierra el centro del universo alrededor de la cual gira el Sol, sino que el Sol es el centro del sistema solar, y alrededor de él giran los planetas, entre ellos la Tierra. Este saber rompió con todo el orden cosmológico religioso que imperó durante el medioevo y que provenía del mismísimo Aristóteles. Bueno, aquí tenemos un dato súper importante acerca de la revolución científica. Bueno, como segunda parte, tuvimos el apoyo del atomismo por encima de las teorías aristotélicas de la materia. Y como último, tuvimos los avances de la anatomía humana y descarte de las teorías de Galeno. Bueno, esto es un breve resumen de lo que es la revolución científica, ya que pues este tema es pues muy largo, ¿verdad? Muy largo, pero solamente queremos hablar un poco sobre este tema. Espero que sirva de mucho la información que les acabo de aportar en este momento. Bueno, por mi parte es todo, profesor. Muchas gracias. Espero que esté muy bien. ¿Qué tal, profesor? Soy Alexis Martínez y yo voy a hablarle un poco sobre las ideas de Francis Bacon en el periodo de la Revolución Científica, un poco de sus aportes. Y pues bueno, quiero iniciar con lo que hacía Francis Bacon o con lo que fue su persona. Fue un célebre filósofo político, abogado y escritor inglés. Digamos, o se le considera como el padre del empirismo filosófico y un científico que desarrolló en uno de sus libros eh, lo que es una teoría empírica del conocimiento y precisó las reglas del método científico experimental que hasta hoy en día se utiliza todavía. Y lo hizo uno de los pioneros del pensamiento científico moderno. Bueno, Francis Bacon definió el método científico de la siguiente manera, que son varios pasos, que es la observación, es el número 1,
que es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno para estudiarlo tal como se presentan en realidad. Puede ser sistemática o ocasional. El segundo paso es la introducción, que es extraer el principio fundamental de cada observación o experiencia. El tercer paso es la hipótesis, que es elaborar una explicación provisional de las observaciones o experiencias y sus posibles causas. El número 4 es probar esa hipótesis a través o llegando a la experimentación. El quinto paso es la demostración o la refutación, que también se le conoce como la antítesis de la hipótesis. Y pues por último, que sería la parte número 6 de sus pasos en esta teoría, que sería la tesis o teoría científica. Bueno, de esta manera queda definido el método científico y como es normalmente entendido, podemos decir que es la representación social dominante del mismo. Esta definición se corresponde, sin embargo, únicamente a la visión de la ciencia denominada positivismo en su versión más primitiva. Bueno, este es mi aporte, espero haya quedado claro y pues me despido con un saludo, que esté muy bien. Hola maestro, yo le voy a hablar de cómo influyó el empirismo bacónico en la reestructuración de la concepción aristotélica. Esto era continua y integrada por 4 elementos que eran tierra, aire y fuego, porque su rival clásico, el atomismo, se prestaba mejor a una filosofía mecánica de la materia. En la sustitución de las ideas mecánicas aristotélicas con la idea de que todo el cuerpo era pesado y se movía de acuerdo a las mismas leyes físicas. La inercia reemplazó a la teoría del ímpetu medieval, quien imponía que el movimiento no natural era forzado o causado por la relación continua de la fuerza brindal impartida de un impulsor de movimiento. Bueno maestro, estos fueron nuestros temas de los tópicos 8 y 9. Espero hayan sido de su agrado. Le mandamos un gran saludo y esperemos se encuentre bien. Igual no olvide usar cubrebocas y lavarse las manos por lo de la contingencia y esperemos verlo pronto cuando regresemos a clases.